ellos de retomar las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Lo importante que es el invocar o llamar al Señor, y el enemigo lo toma para él, cosas que son para Dios, cualquier naturaleza y todas las cosas, y el enemigo intenta de tomarlo para él. Como él sabe que es tan importante y sabe que cuánto debilita no invocar, no orar, no leer la palabra, y hace rato le decía a mi hermana Esther, ¿no? Algo que ya he escuchado 2 veces, yo sé que ¿cómo se fue el sonido? Bueno, amén. He escuchado 2 veces, ¿no? Que son enseñanzas que muchos han estado trayendo y dicen algo como esto: tu oración no va a hacer nada, así que no estés orando hasta que no se transforme tu corazón. Digo, bueno, pero es que la oración es que va transformando mi corazón. Yo no puedo transformar el corazón sin la oración. Me parece que la oración es la comunión con Dios, y le decía a mi hermana Esther, ¿verdad, Esther? Aleluya. Y a otro hermano que esto es imposible, ¿sabe? De que mi corazón se transforme si yo no oro. ¿Sabe? Cuando yo conozco cómo yo amo a una persona, cómo yo empecé a amar más a mi esposa, conociéndola, hablando con ella, me fui amoldando a ella y ella a mí, ¿verdad? Así también es la oración. La oración no es solamente pedirle algo a Dios o suplicarle algo a Dios. La oración es empezar yo a tener una relación con Dios, el cual yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Aunque Dios me conoce a mí, Él quiere que yo también me dé a conocer. Porque a Dios le gusta que aunque nosotros hayamos pecado y nos sintamos mal, que con nuestra boca también le digamos, Señor, ¿sabe que lo hice mal? Yo pequé, Señor, por eso me arrepiento. Había un hermano, cuando íbamos a predicar a Cuba, que dice que eran 3 hermanitos, y el papá oraba, la mamá oraba, y después oraban los niños, pero él siempre oraba, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y el papá le gritaba, ¿pero por cuál de ellos? Porque él intentaba generalizar, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero no decía porque te grité, porque dije grosería, nada, sino bueno, te pido perdón por todos mis pecados. Entonces él decía, ¿pero por cuál de ellos? Le preguntaba al papá, dándole broma, pues, o haciendo una broma con él, con el niño. Y él decía, ¿verdad que sí, no? ¿Por cuál de ellos? O sea, que a veces queremos tan sencillo, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, ya, como para no hablar mucho contigo, ya está listo, yo te lo dejo ahí, tú sabes ya, pero qué rico es, Señor, mira, yo hice esto, yo no sé, Señor, yo todavía creo que no debería estar haciendo esto, pero, Señor, ayúdame, no lo quiero volver a cometer, Señor, hice tal cosa y pensé esto, yo no sé, me parece que un hijo tuyo no debería estar haciendo esto, ayúdame, ¿verdad que usted dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas? Y hablamos y siempre, aunque no queramos, siempre queremos ser ricos. ¿Quién no quisiera ser rico, verdad que sí? No quisiera ser rico. ¿Ah? ¿Quién no quisiera tener muchas cosas, verdad? Siempre alguien que, ay, qué lástima que no tengo 5 euros para comprar esto. Ay, qué lástima que no tengo. Siempre pensamos mucho en la riqueza porque nos gusta tener algo, tener más de lo que tenemos hoy. Y hay una porción por ahí o un cántico que dice que hoy quiero más de Él, ¿verdad? O cuando ya le probé, ¿cómo dice? Cuando probé de Él, he probado y quiero más. Y yo creo que hemos probado del Señor. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos más, hermano. Queremos más. Y yo quiero que empecemos con una porción bíblica de la semana pasada, que la leímos en Romanos, cuando hablamos de riquezas, Romanos 10, empezamos a leer desde el 10, ¿verdad? 10 hasta el 13. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué pasa? Con la boca se confiesa para salvación. Sí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico, aleluya, porque nos gusta, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dijimos que la salvación mía es que yo, cada día que invoco el nombre del Señor y le pido a Dios perdón, Dios va sacando muchas cosas y las riquezas de Él las va colocando en mi corazón. Amén. Por eso es que Pablo pudo decir, es para intentar de engancharlo la semana pasada, en Efesios 3:8 creo que era, que tocamos la cita bíblica, Efesios 3:8,
Él lo dice. Entonces, ajá. ¿Quién lo tiene por ahí que lo pueda leer? A mí que soy el superapóstol, ¿cómo es? ¿Cómo dice ahí Elías? A mí que soy menos que el más pequeño de todos, Ajá. de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya, qué bello, ¿verdad? El hermano Pablo, con todo lo que decíamos, que con todo lo que él había disfrutado, o todo lo que él conocía, él se sentía que él era el menos que el más pequeño. Pero Dios lo tomó en cuenta. Así como Dios lo tomó en cuenta a ustedes, hermano, Pablo no es mayor que ustedes, ni mayor que yo. En su tiempo fue el escogido de Dios para anunciar las riquezas, las inescrutables, inalcanzables, inexplicables riquezas de Cristo. Ese era en ese tiempo Pablo, pero en ese tiempo ¿quién es? Yo, ¿verdad? Soy yo. ¿Es quién? ¿Quién más? Yo, ¿verdad? Soy yo, somos nosotros. Entonces podemos decir a mí también hoy, como Pablo decía, a mí. Entonces yo también puedo decir a mí, ¿verdad? A mí, que soy menos que el más pequeño, ¿verdad? Por si acaso, de todos los santos, de todos los hermanos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense lo que nos ha dado el Señor. Toda nuestra vida necesita ser como un diamante cuando le pega la luz, que brilla, o como un foco cuando prende y enciende, aleluya, me acuerdo, aleluya, enciende y alumbra. Las inescrutables riquezas de Cristo necesitaban un depósito, y el depósito está aquí, somos nosotros. Somos nosotros. Pero cuando dice el Señor que daba las riquezas, cuando decía en Romanos, cuando invocábamos el nombre del Señor, porque dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, decía Romanos. Entonces cada vez que lo llamamos al Señor, el llamar al Señor, cuando yo llamo al Señor, yo tengo una hojita aunque sea, bueno, cuando yo llamo al Señor, lo llamo Jesús, no viene solamente el nombre, sino cuando llamo a Jesús, viene la persona de Jesús. Cuando llamo a Enrique, el nombre de Enrique no viene solamente volando, o la cédula, o el DNI, o la licencia, no, viene la persona de Enrique. Enrique no me puede mandar, si yo llamo a Enrique, él no me va a mandar la cédula, ni nada, ¿verdad? Va a venir la persona de Enrique, porque a Enrique le estoy llamando. Si yo llamo a Lili, es Lili o José, o cualquiera de mis hermanos, aleluya, ¿eh? Entonces, cuando llamo a Jesús, llamo y digo, Dios está conmigo. Yo quiero que busquemos en Filipenses 2, del 8 al 11. Hermana, bienvenida. Aleluya, yo no le había saludado. Dios se bendiga, la saludé hace rato, pero aquí no. Qué bueno, gracias que está aquí entre nosotros, qué bueno. Para disfrutar un poco con nosotros. 2 del 8 al 11. Filipenses 2, 8 al 11. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él como hombre se humilló por completo. Y en ese nombre, cuando ese nombre, realmente esa persona captura la humanidad, toda rodilla se dobla, aunque sea una persona, un ser humano cualquiera. Cuando hablo de un ser humano cualquiera, digo los hijos de Dios, ¿sabes? Que a veces pensamos, bueno, yo soy un ser humano normal. Sí, hermano, parece que somos normales, pero no somos normales. Tenemos a la persona de Jesús dentro de nosotros, y ese Jesús que usted tiene y que yo tengo, toda rodilla se dobla delante de ese nombre. De las cosas que están en los aires, espíritu maligno, de las cosas que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Entonces Dios dice que le dio un nombre, y en ese nombre se dobla toda rodilla, hermano, hasta el más guapo se tiene que doblar. Entonces, Isaías 45 del 21 al 23. Isaías 45 del 21 al 23. Dice: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto del principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más que Dios que yo, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirá a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramentos, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aleluya. Pero ya va aquí, que el Señor dijo que era aquí Jehová, pero aquí dice que no, que es Jesús. Pero ese nombre no está fuera de Jehová. Cuando hablamos de Jesús, como explicamos la semana pasada, es Jehová está conmigo. Dios es mi salvación. Por eso es que dice aquí que Él es la salvación también, o el Salvador, ¿no? Entonces, de una manera maravillosa, el Señor se nos mostró en Juan 4:10. Cuando Él se presentó a la mujer samaritana en el pozo, Él le decía, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. ¡Qué bello, hermano! ¿Sabe? A veces ella no estaba reconociendo el don o el regalo de Dios. Delante de ella estaba el regalo de Dios. Delante de nosotros está el regalo de Dios. Y a veces como que no conocemos ese regalo. ¿Sabe? Como que no aprovechamos ese regalo. No aprovechamos a Jesús con todos esos atributos divinos. Como decía ya en Filipenses, que Él dice que Él es la expresión del Dios invisible. Jesús vino a que el Dios precioso y maravilloso se pudiera mostrar en carne. Y ese Jesús es el mismo que se le presenta a la mujer y le dice: tienes el regalo de Dios al frente, hija. ¿Sabes? Si tú realmente no has reconocido que si tú me pides a mí, yo te voy a dar de beber. Y hoy en día hay mucha resequedad. Las personas intentan de tomar muchas cosas para refrescarse. Y hoy más que todo que hace mucho calor, ¿verdad? Todos estos días son días de calor. Pero el calor que hay realmente en la humanidad es que han dejado de invocar o de llamar ese nombre. Cuando le llamamos, y como decíamos la semana pasada, lo llamamos para empezar a pedirle algo, ¿verdad? Y empezamos a llamarlo, Señor Jesús. Allá también el Señor Jesús decía que podemos decirle papaíto querido, ¿verdad? Papito lindo. Dice que ya recibimos el espíritu de filiación, para ser más claro, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Antes no se podía. Antes no podíamos llamarlo. Pero ahora, hermano, podemos llamarlo. ¿Sabes? Nosotros no somos, no queremos ser Dios libres si estamos en alguna religión o concepto religioso, que Dios nos ayude a salir de todo concepto religioso. Y de una manera espontánea empecemos a disfrutar del regalo o del don de Dios. Para refrescarnos, ¿verdad? Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Dice que el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene se venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, a ese Señor maravilloso, a esa salvación de Jehová, cuando estamos resecos, tenemos mucha sequedad. La sequedad, cuando una mata le falta agua, en estos días había un hermano que llegó y me dice: mire esas matas de tuna, o digo pico, las hojas estaban secas,
No, le había caído agua y se estaba como que secando. Y cuando a una mata le falta agua, usted empieza a ver que la mata empieza a secarse. O sea, empieza a tomar una forma fea. Y nosotros, cuando le llamamos, vienen las aguas de vida a refrescar nuestra vida. Él es nuestro refrescar. Nuestra boca se conoce porque invocamos el nombre del Señor. ¿Sabes cómo reconoce que somos cristianos? Porque le llamamos a Él, ¿verdad? Muchas personas pueden hablar de Dios, aleluya, de un Dios como ese Padre maravilloso, pero cuando tú hablas de ese Señor, o ese Dios como tu Señor, ya la cosa cambia. Ya es que no solamente es el Dios creador, sino que también es mi Señor. Por eso es que en Juan 7, del 37 al 39, cuando termina la fiesta, Jesús le dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y decía de quién? Del Espíritu que deben de recibir. ¿Sabe? No era otra cosa. Ahí lo aclara. ¿Cuáles eran los ríos? El Espíritu que habían de recibir. ¿Sabe qué pasa? Hoy en día nosotros necesitamos ser unos ríos de agua viva. Nosotros, pero ¿cuándo? Cuando le llamamos al Señor. Cuando continuamente estamos llamándole. Pero ¿qué pasa? El orgullo mío a veces no me deja que yo lo llame a Él. Como que yo creo que yo todavía puedo resolver las cosas. ¿Sabes? Lo último, cuando ya estoy en lo último, es que, Señor Jesús, ayúdame. Pero todavía yo pienso que son cosas fáciles y ya no podemos nosotros andar, hermano, descabezados. Ya no podemos andar de cualquier manera. Él es nuestra cabeza. Y Él lo aclara en el Evangelio, que Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y si nosotros no estamos encabezados, dice que una vez un conocido de mi papá se asustó mucho porque estaba en una de las playas de Venezuela y llegaron unos borrachos, pero él no se había dado cuenta y querían matar un chivo. Y parece que uno de ellos vino, no, tranquilo, yo lo mato. Y agarró un machete bien afilado y le cortó la cabeza. Y soltaron al chivo. Y lo que no sabía él es que, claro, como tenía todavía sangre en el cuerpo, el chivo pasó corriendo y arrastrándose sin cabeza por un lado de él. Cuando está en la playa, que ve ese animal sin cabeza, ¿sabe cosa fea? Ve algo sin cabeza caminando, porque usted ve algo sin cabeza y lo menos que usted espera que va a caminar, ¿verdad? Porque, claro, pero algo sin cabeza caminando, dice que le dio tanta impresión que se asustó cuando ese chivo empezó a dar traspié porque no tenía cabeza. Cuando usted mata un pollo, algunos se han visto, cuando un animal le cortan la cabeza por completo, empiezan a brincar para allá y para acá, pero los movimientos son descoordinados. Por eso nosotros necesitamos coordinarnos con la cabeza, llamar a Jesús como nuestra cabeza, ¿verdad? Aleluya. Fíjense en Juan 4, nuevamente vamos a Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Vamos a leerlo hasta el 26, de una vez para avanzar. A veces estamos pendientes mucho de la hora, ¿verdad? Para ver cuándo termina la reunión, o a ver cuándo llegamos al trabajo. No está pendiente de la hora, está viendo el reloj. Pero aquí el Señor le dice a la mujer samaritana, dice, mas la hora viene, pero le dice, y ahora es. Aleluya. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién es el que habla contigo hoy, hermano? ¿Quién es el que habla conmigo? Cuando esta palabra se abre, es solamente estoy estudiando historia de lo que aconteció con ese hombre en ese tiempo llamado Jesús, o realmente yo también estoy recibiendo como esta mujer. Necesitamos hacer un esfuerzo espiritual para nosotros capturar de que Jesús está hablando con nosotros. Por eso es que dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tal vez hay mucha comida en algunos lugares, otra escasez, hay mucha tecnología. Este tiempo es el tiempo de la comunicación.
Usted viene, videollamada, videocámara, con el móvil, usted puede estar en Chile un momentico, puede ver a la persona que está en cualquier lugar, puede mandarse WhatsApp, fotos, video, todo tipo con la comunicación, así, solamente con apretar una tecla. Pero entre más comunicación hay, más tecnología, el hombre está más vacío. La familia está más vacía. ¿Por qué? Porque las personas han cortado la comunicación con Dios. Han intentado de quitar esa comunicación, hermano, sin darse cuenta. Los entretenemos, porque nosotros mismos nos entretenemos con tantas cosas y no confiamos o no seguimos llamando al Señor. Y cuando viene a ver, sentimos resequedad en nuestra vida. Esta mujer estaba yendo al pozo porque ella sabía que había un agua, pero no era el agua común, se le presentó. Dios la tomó por sorpresa. Hoy también tal vez nosotros llegamos aquí a buscar agua, ¿verdad? Con algún balde hoy, tal vez con algún cuaderno para llenar algo, y vamos a llenar de repente un conocimiento bíblico, para conocer un estudio bíblico, hermano, pero sabe cosa rica, cuando usted en su espíritu captura que Dios es el que está hablando contigo. Sabe que no es solamente estoy recibiendo una enseñanza bíblica, Señor, tú me estás hablando, Señor, qué rico, Padre, es un don, es un regalo tuyo, Señor, qué precioso, yo te quiero disfrutar, Señor. Por eso es que esa mujer, cuando Dios le dijo así, dame de esa agua, Jesús. Ella pensaba que hablando con el Señor, cuando Él le dijo que Él estaba buscando adoradores, que le adoraran en espíritu, Él le dijo que no, que cuando el Mesías viniera, es que ella iba a adorar. ¿Sabe? Es que cuando el Mesías venga, que ese me va a enseñar todas las cosas. Dios mío, qué impacto cuando el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Te estoy enseñando, hija, todas las cosas. Ya yo llegué, ya es la hora es ahorita. Y yo creo que también la hora es, hermano, hoy, de que los adoradores, aquellos que buscan al Señor, realmente lo adoren en espíritu y en verdad. Pero para estar en el espíritu, como les dije, necesitamos mucho invocar, llamar a ese nombre que es sobre todo nombre, para que mi nombre, mi actitud vaya menguando. Cuando yo empiezo a llamar al Señor, me recuerdo que yo soy polvo y que delante de Él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y ahora estamos nosotros. Que yo mismo también tengo que caer postrado delante de ese nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, qué maravilloso que el Señor quería esos adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Filipenses 1:19 el mismo apóstol que dijo que era menos que el más pequeño, estando preso, le dijo a la iglesia que él sabía algo, ¿no? Dice, porque Filipenses 1:19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que las oraciones producen, y el clamor y el invocar el nombre del Señor producen más espíritu en mi vida. Cuando yo me acerco más y oro más y llamo más al Señor, mi vida va siendo suministrada por Él. Por lo menos hay envases, aquí se ve muy poco, ¿no? Pero hay envases de agua de 20 litros que lo cambian, o algunos envases que antes eran retornables, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Se lo llevan ¿para dónde? Para la fuente o para el lugar y suministran nuevamente agua, ¿verdad? También nosotros necesitamos ir al trono de la gracia todos los días, porque la oración en mi vida produce espíritu de Jesucristo en mi vida. Y eso me causa liberación. Por eso es que el clamor, y cuando el mismo Señor se le presenta a Jeremías, Él no le dijo solamente que orara, sino que clamara. Clamar es llamar. Jehová, Señor, 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 ayúdame, Señor, aquí estoy. Padre, papaíto querido, Jesús, en ese entonces era Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero hoy tenemos un nombre también que es sobre todo nombre. Entonces, la oración sí produce espíritu de Jesucristo.
en mi vida y me va quitando a mí, me va quitando mis pensamientos, me los va lavando y soy libre ¿de quién? De mí mismo. El más peligroso de todos soy yo mismo a veces. Había un hermano un pastor en Venezuela que siempre decía algo, no es que no estamos acostumbrados, hermano Negrín, que siempre decimos, no, ese es el diablo, no, ese es el diablo dirá, no, siempre yo, tú no tienes la culpa, o sea, yo te pongo la cosita así, pero yo aquí no te obligo, me echan la culpa a mí, o sea, tú mismo fuiste y a veces nosotros somos así, le echamos la culpa al diablo, para nosotros como quien dice, quedar como quien dice, libre de toda culpa, pero nosotros mismos, a veces somos aquellos que realmente no buscamos pedirle perdón al Señor o cobertura del Señor. Y cualquier cosa que pase malo, decimos que no, que fue el diablo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos, Señor, ayúdame porque yo sé que buscando de ti, orando, limpiándome, Señor, más espíritu va a venir en mi vida. Dice un hermano que iban una vez por uno de los ríos de Amazonas, dice que iban en una barca y el agua había bajado mucho, había una piedra. Y dice que unos hermanos no podían pasar porque se iba a romper, el día sabe más eso que yo, ¿verdad? Se iba a romper el bote, no podían pasar para el otro lado. Y estaban aguantados con un ancla, porque esos ríos son navegables. Y un hermano dijo, hermano, vamos a hacer una cosa. El Señor dice que va a quitar toda piedra, vamos a orar para que el Señor quite toda esa piedra. Y un hermano de ellos dijo, hermano, ¿y por qué no oramos más bien para que el nivel del agua suba? Y podemos pasar por encima de ella. Y hay momentos en nuestra vida donde hay obstáculos y queremos y nos enfrascamos, quítalo Señor, quítalo, pero no, si hay suministración y hay lluvia, ¿qué hace el río? Crece y yo puedo pasar por encima del obstáculo, tranquilito. Mi vida, cuando hay suministración del Espíritu, yo soy liberado y yo puedo caminar tranquilamente. Aunque hayan obstáculos, yo no lo voy a sentir porque estoy por encima de los obstáculos. Y hay veces estoy con el pico y le doy por aquí y le doy por allá y estoy cansado porque creo que yo puedo quitarlo. Hasta que no estoy ya, Señor Jesús, ayúdame, Señor. Nosotros dice que el Señor tiene siempre, cuando decimos, bueno, el Señor siempre tiene la última palabra. No decimos así siempre. Hermano, el Señor tiene la última palabra. ¿Y qué tiene la primera entonces? Él las tiene todas, pero para nosotros, ¿quién tiene la primera palabra? Yo tengo la primera palabra, mi opinión, mi recurso, lo que a mí me parece, lo que yo creo, y después que digo, bueno, el Señor tiene la última palabra, pero es que el Señor debería ser la primera palabra, porque Él dice, yo soy el alfa, ¿verdad? Yo soy el omega, yo soy el primero, yo soy el último, pero fíjese que el enemigo es tan astuto que dice, hermano, tranquilo que el Señor tiene la última palabra. Y le digo, ¿las demás qué? Que entonces quiere decir que todavía no, a lo último. Bueno, vamos a decirle al Señor porque tiene la última palabra. Y hay veces que parece que no, pero ese tipo de cosas va generando en nuestra vida una actitud, hermano, de nosotros mismos y no dejar al Señor que actúe desde el primero. Y nosotros necesitamos decir, Señor, tú tienes la primera palabra y tú tienes toda la palabra, que seas tú el que realmente me enseñes a actuar y no a estar yo tan ligero. Por eso es que necesitamos invocar y llamar más al Señor para quitar más a José Negrín. Amén. Fluye. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Juan 20, del 21 al 22. ¿Quién lo tiene por ahí? Aleluya, que lo quiera leer, para que me ayude un ratico. Para tomar un poquito de agua. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, para recibir el Espíritu Santo. Aleluya, qué bello, ¿verdad? Dice que desde el 19, ellos estaban todavía, bueno, recién el Señor muerto, resucitado, todavía estaban como que con muchas dudas, con muchas cosas, siempre confía en Jesús, tan bello que siempre salía de todas las dificultades. Si había un ciego, yo creo que estaba todo el mundo pendiente a ver si Jesús lo sanaba. Si había necesidad de comida, esperando que Jesús proveyera. Si había un mar que se levantaba, Señor, no tienes cuidado de nosotros, mire ese mar para que el Señor lo aquietara. Todo era una dependencia completa de Jesús. Todo lo que iban a hacer siempre dependía, pero de un momento a otro, quedarse sin el Señor morir,
y empiezan las dudas. Él que era el Mesías, tan bello que él hacía, que ahora no hace nada. ¿Qué está pasando? Y esa misma duda a veces se siembra también en nosotros. ¿Sabes? Porque cuando no vemos las cosas físicas, como que entra duda, y el enemigo es bueno para eso. Dardos, flechas, para crear más dudas. Pero fíjense que el 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Regocíjense, hermano, aleluya, viendo al Señor. Qué bello, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Qué tremendo que ellos, en medio del conflicto, el Señor tuvo que enseñarle las manos y el costado. Y algo que le dijo por 2 veces: paz a vosotros. Yo no sé cómo estarían, pero yo creo que estaban muy inquietos, porque si estaban en paz, muy difícil que uno le diga a un hijo: quédate tranquilo, que el niño está tranquilo, ¿verdad? Si estaban en paz, yo no creo que el Señor le dijo paz a vosotros por el gusto. Vino el Señor y se le presentó en medio de ellos. Hoy, hermano, cada vez que yo hablo de esta porción y de la palabra, yo creo que el Señor está en medio de nosotros. Yo no sé, aquí tal vez alguien está perturbado por lo que cree o debe hacer o no debe hacer, pero el Señor está en medio de nosotros. Esta palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces el mismo Jesús que ayer habló, sigue hablando hoy en la palabra, ¿verdad? Y está en medio nuestro, dice: paz a vosotros. Y otra vez dijo: paz a vosotros. Y dice que sopló, aleluya, muy duro el día, muy cerca, el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bello. ¿Por qué soplaría el Espíritu Santo en ellos, no? Cuando realmente ellos ya tenían un conocimiento bíblico, ya tenían mucha enseñanza de Jesús, pero faltaba algo, faltaba el Espíritu Santo, porque ellos estaban muertos en delitos y pecados. Necesitaban recibir la salvación de Dios dentro de ellos. Y me llamó mucho la atención que cuando lo disfrutaba, fíjate que yo no lo he visto otras veces, ¿no? Pude ver a Génesis 2.7, que dice, ¿qué lo tiene por ahí? Génesis 2.7, que es el primer libro. Ajá. Aquí está. Aquí sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podía estar el hombre muy bien formado, ¿verdad? Qué lindo, mira sus manos, su cara, sus ojos, todo estaba hecho del polvo de la tierra. Pero, ¿de qué servía? ¿Qué era realmente? Un muñeco, solamente. ¿Sabes? No podía hacer nada, le faltaba que el soplo, ¿verdad? Y sopló, y entonces fue el hombre un ser viviente, ¿no? El hombre recibió vida, esa vida física, pero en el Evangelio, en Jesús, el mismo, ahí fue Dios, ¿verdad? Viéndolo como Jehová. Pero en el Evangelio de Juan, fue el mismo Jesús que los vio como hombres formados. Ustedes son solamente hombres hechos de polvo, con mucho conocimiento, viéndome a mí, pero necesitan algo: el Espíritu Santo. Qué bello cuando yo pude ver esto, que el Señor se sopló dentro de sus discípulos, así como Dios, el Creador, se sopló también. ¿Por qué? Porque yo, como les digo hace un rato, como le dice Efesios, ellos estaban muertos en delitos y pecados. Necesitaban no que tuvieran un conocimiento bíblico, sino que la salvación de Dios estuviera dentro de ellos. Era la verdadera vida que necesitaban tener, pero no estaban conformes con eso. Por eso tuvo que venir un Hechos 2, ¿verdad? Para que ellos fueran revestidos o fueran llenos de poder. Como les decía la otra vez, aquí tiene esto agua, pero no está llena. Ellos también en ese momento tenían el Espíritu, pero ellos no estaban llenos. Pero ¿qué dice que le iba a llenar el Espíritu? Cuando invocamos el nombre del Señor,
cuando le llamamos a Él, nuestros pensamientos vienen a ser eliminados. Viene la cruz, porque amamos más la vida de Él que nuestra, y viene la cruz a eliminar nuestro yo, y viene al Señor a colocarse Él, porque es lo que el Señor quería, un trabajo de adentro hacia afuera. Nosotros a veces queremos un trabajo de afuera hacia adentro, un trabajo aparente, pero no, el Señor quería venir a trabajar, quitar muchas cositas que estaban adentro perjudicando y limpiar por completo. Amén. Hechos 1, del 12 al 14. Hechos 1, del 12 al 14, la hermana María Ángela, aleluya. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Qué lindo que ellos dice que perseveraban con oración y ruego. Acabante el Señor de la ascensión, se había ido el Señor Jesús, y ellos clamaban, ellos continuaron ellos unánimes juntos, orando y clamando. ¿A quién llamaban? ¿Quién era en ese momento su salvación? ¿Quién era que estaban ellos viendo? ¿Quién había ascendido a los cielos? Jesús. Ellos continuaron llamando ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no? En Hechos 2, del 14 al 21, ¿quién me lo lee? Hermana Maribel, que está ahí, aleluya. ¿De allá? Sí, de aquí, porque es la mujer que mata, ¿verdad? Okay. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, aleluya. Fíjense que el mismo Pedro, que tuvo tanto temor, pudo hablar con tanta tranquilidad, y el Espíritu le recordó que lo que estaba pasando era que se estaba cumpliendo una profecía, que todas estas señales iban a empezar a acontecer. Pero ¿quién iba a ser salvo? Aunque había muchas señales. Los que estaban haciendo señales, los que estaban haciendo prodigios, no, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El invocar en voz audible, llamar al Señor en voz audible, no va a dar la salvación. Algo que le temen mucho los demonios es al nombre de Jesús. Cuando usted habla en el nombre de Jesús en voz alta y dice el nombre de Jesús, usted ve que muchas personas, usted está en una cola, tal vez dice: ay, Dios mío, tal vez las personas no voltean, ay, papadito lindo, tal vez las personas, bueno, está loco, pero cuando usted dice Señor Jesús, todo el mundo usted se da cuenta que empieza, usted cuando llama el nombre de Jesús, todos empiezan una inquietud. Fíjese que en aquel entonces ellos los perseguían y se reconocían, como leímos la vez pasada, porque ellos invocaban el nombre del Señor. Pablo los perseguía, y donde escuchaba que estaban invocando el nombre del Señor, que lo estaban llamando, porque es que habían confiado en Él. ¿Sabe? Todo era: Jesús, vamos a hacer tal cosa. Jesús quiere comida.
Jesús, ¿qué vamos a hacer mañana? Jesús era tanto que lo llamaban porque el mismo Señor, el mismo Dios, estaba en él. Él era Dios encarnado, como les leí hace un rato. ¿Sabe? Toda la deidad de Dios estaba en él. Ellos se habían acostumbrado a depender por completo. Y de un momento a otro, cuando se lo quitan, el Señor les decía que cuando invocaban, ellos iban a ser salvos. ¿De quién? De su incredulidad. De ellos mismos. ¿Sabe? Ellos mismos eran incrédulos. Y en Hechos 7, vamos a buscarlo, Hechos 7, 55. Fíjense que dice, pero Esteban, en ese momento que Esteban estaba ahí, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense que el mismo Esteban dice que vio a Dios, pero dice, otra versión dice que a Jesús parado al lado de Dios. Aquí dice el 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Jesús a la derecha de Dios. Pero él, mientras estaba siendo apedreado, él no le decía Dios mío o Padre, no, sino él le decía Señor Jesús. Él llamaba a aquel que lo conectaba con Dios, aquel que realmente hizo el puente. Jesús, ese Dios hecho carne, precioso, como dice en Juan 1, que el verbo se hizo carne, que esta palabra que estaba aquí, estos rollos, se habían encarnado y estaba caminando. Ellos habían conocido el verbo, la palabra, como un conocimiento bíblico que estaba en ciertos lugares guardados. Solamente en el templo sacaban el rollo, lo leían y chévere, ¿no? Así como ese rollo. Pero ellos nunca han visto que ese rollo, un hombre lo podía hacer real. Su misma vida. Y cuando lo pudo ver, el mismo Esteban le llamaba y le decía, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Qué tremendo que pudo él mismo, hermano, llamar al Señor en voz audible, que escuchó el mismo Saulo que lo estaba apedreando y todos los que estaban ahí pudieron escuchar que llamaba en voz audible y que también pedía perdón por lo que le estaban haciendo. Imagínense, como la otra vez decía, cada vez que nos suman una piedra a nosotros, ¿qué le decimos a nosotros? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando un vecino le dice alguna palabra mala o nos empieza a insultar, ¿qué decimos nosotros? Ay, Señor, perdona, no sabe lo que hace. O nosotros le decimos, ay, lo que le va a pasar a este, por haberse metido con un hijo de Dios. Tú vas a ver, déjalo. Y el juicio de Dios viene en contra de él. No se preocupe, usted va a ver que Dios va a actuar en contra de él, porque Dios es fuego consumidor. También, tú vas a ver. ¿Será que le decimos, como le decía él, Señor, perdónale, no le tome en cuenta este pecado? El mismo Señor Jesucristo estaba recibiendo azote, golpe, cruz, clavo, ¿y de qué decía? Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Él no le decía, ustedes van a ver, va a caer el juicio, yo soy el Hijo de Dios, sino él siempre buscando que la humanidad se volviera, porque siempre queremos más bien como que ver el juicio. Somos como decía la otra vez cuando compartía sobre Jonás, que Jonás el Señor lo mandó a Nínive a predicar, y cuando fue salvo a Nínive, él se molestó. Yo sabía, Señor, que tú no le ibas a hacer nada, tú eres misericordioso. Él quería en sí que sea eliminado. El enemigo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como estaba Esteban, podemos clamar por las personas que nos hacen daño, y podemos pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo al Señor mismo. ¿Sabe? Que sabemos que son engañados por el diablo, pero cuando realmente estamos en nosotros mismos, queremos también dar ese peñonazo, ¿verdad? O caer la piedra también. Pero qué bueno que el Señor en este tiempo nos viene a recordar que Él tuvo misericordia, que cuando invocamos el nombre del Señor, podemos hablar como hablaba Esteban.
¿Sabe? Cualquiera que nos venga a decir una mala palabra, podamos decirle, Señor Jesús. Cuando nos sumen esa piedra, ¡ay, Señor Jesús! Señor Jesús, porque dice que, para recalcarlo nuevamente, dice que el 59 y apedreaban a José Negrín, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿verdad? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Invocaba el nombre del Señor. No, también cuando nos sumen piedra, necesitamos recordar que necesitamos ¿qué? Invocar y decir, Señor Jesús, Señor Jesús. No defendernos, sino de llamar al Señor. Entonces, bueno, compartíamos lo que era ese nombre maravilloso y todo lo que eran las riquezas que tenía el nombre de Jesús y cómo lo pudieron disfrutar todos estos apóstoles en aquel entonces, todas estas mujeres, todo este grupo de hermanos y de hermanas, y que en el día de hoy tal vez se ha perdido. Tal vez yo llamo al Señor Jesús cuando tengo algún problema, cuando oro tal vez en cierto momento, pero no continuamente. Y yo quiero más que nuestra boca esté siempre el nombre, la salvación de Jehová, esté siempre con nosotros. Dios, el Salvador, ese Emmanuel, Dios con nosotros, esté siempre con nosotros. Dios, ¿pero dónde? En nuestra boca. Aunque Él siempre está, necesitamos recordarla. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros llamamos al Señor Jesús, nos reconoce que somos cristianos. Inmediatamente las personas quedan como inquietas, porque Él dijo eso, porque está diciendo eso, ¿sabes? Esto como que son cristianos, empiezan a reconocerlo y es una buena entidad, porque usted se empieza a identificar como cristiano. Cuando le llama a una persona o uno le dice, Dios te bendiga, Señor Jesucristo te bendiga, Señor Jesucristo te guarde, es algo que usted empieza a identificarse como hijo de Dios, y eso abre muchas puertas, hermano. Abre muchas puertas para que cuando estén apedreándolo, vea los cielos abiertos. ¿Mira? Entonces, bueno, como todas las enseñanzas que intentamos de dar los días miércoles, queremos también que los hermanos como la iglesia puedan compartir también lo que han recibido.